Los enlaces químicos es uno de los temas con frecuencia cuestionados en cualquier examen de admisión. Por ello se tendrá que conocer su clasificación y describir a este tipo de fuerzas. Un enlace químico se define como la fuerza que mantiene unidos a dos átomos o iones de carga opuesta. Estas fuerzas de atracción suelen clasificarse en intramoleculares e intermoleculares. Las fuerzas intramoleculares son aquellas que se llevan a cabo entre dos átomos dentro de la molécula, como lo son el enlace iónico, el covalente o el metálico. Mientras que las fuerzas intermoleculares se llevan a cabo entre dos moléculas. Estas fuerzas se clasifican en puentes de hidrógeno, fuerzas dipolares y fuerzas de dispersión de London. En este esquema solo se muestran las fuerzas de atracción intramoleculares, es decir, aquellas que existen entre átomos dentro de una molécula o compuesto. El enlace iónico, que también es llamado electrovalente, se define como la fuerza electrostática que une a dos iones de carga opuesta. Este tipo de enlace se lleva a cabo entre un metal y un no metal por la transferencia de electrones. Y esto ocurre cuando el metal que tiene pocos electrones de valencia transfiere sus electrones al no metal para completar su octeto. Cuando esto ocurre, se forman iones de carga contraria y de acuerdo al principio fundamental de las cargas se ejerce una atracción. Por ejemplo, la sal de mesa, que está constituida por un átomo de sodio, un metal, y un átomo de cloro, que es un no metal. El enlace covalente se define como la unión entre dos átomos que comparten electrones. Este tipo de enlace se lleva a cabo entre dos no metales y se puede clasificar en covalente polar, covalente no polar y covalente coordinado. La covalencia polar se presenta cuando la diferencia de electronegatividades es mayor que 0, pero menor que 1.7. Y es fácil identificar este tipo de enlaces mediante la fórmula química, puesto que el enlace covalente polar se establece entre dos no metales de diferente naturaleza. Por ejemplo, en el agua observamos que hay hidrógeno que es de diferente naturaleza al oxígeno, y por esta razón es fácil concluir que se trata de un enlace covalente polar. Cuando la diferencia de electronegatividad es igual a 0, el enlace es esencialmente covalente, no polar. Ese tipo de enlaces también es fácil de identificar, puesto que se lleva a cabo entre dos no metales de la misma naturaleza o dos no metales iguales. Esto sucede en las moléculas diatómicas. Existe otro tipo de enlace covalente y es cuando uno de los dos átomos aporta el par electrónico. A este tipo de enlace se le llama covalente coordinado o covalente dativo. Por ejemplo, en la fórmula del amoníaco observamos que hay un par de electrones apareados que se compartirá con otra especie que carece de electrones, formando así el ion amonio. Finalmente, el enlace metálico se lleva a cabo entre metales y es explicado mediante la teoría del mar de electrones o nube electrónica. Con este organizador entonces podemos analizar ahora la pregunta que pide identificar un enlace que se forma entre dos átomos con igual valor de electronegatividad. Descartamos el inciso A, puesto que el enlace iónico se establece entre un metal, que es poco electronegativo, y un no metal, que es electronegativo, y generalmente sus diferencias de electronegatividad son mayor a 1.7. El inciso B también queda descartado, puesto que el enlace metálico no siempre se establece entre elementos iguales, sino también puede ser entre elementos diferentes. Finalmente, el inciso C queda descartado, puesto que este tipo de atracción se lleva a cabo entre moléculas y no entre átomos, y ocurre cuando una molécula que posee hidrógeno se une con otra molécula que tenga un elemento muy electronegativo como el flúor, el oxígeno o el nitrógeno.
Por lo tanto, la respuesta es el inciso D, covalente no polar, puesto que este tipo de enlaces se lleva a cabo entre dos átomos no metálicos que son iguales y por lo tanto que tendrán la misma electronegatividad.